al 18, vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Si lo tiene, me dice amén y leemos juntos la palabra de Dios. Y dice la Escritura: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gracias, Señor, por su palabra. Bendíganos de una manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Dos tipos de sabiduría, de eso voy a hablar. Dos tipos de sabiduría. Santiago es una aplicación práctica de la fe que trae como resultado las obras. Si usted ve, el escritor es un hombre que se llamaba Santiago o se le llama Jacobo. Según el capítulo 1, versículo 1, él se identifica como el siervo del Señor Jesucristo. Los teólogos dan a entender que el escritor de la epístola de Santiago era hermano de Jesús. Si usted va al Nuevo Testamento, encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo 19, que se menciona su parentesco con Jesús. Y algunos han dicho sobre la doctrina que María no tuvo más hijos, pero los evangelios nos relatan en Mateo 13:55, en Marcos 6:3, en Juan capítulo 2, versículo 12, capítulo 7, versículo 3 y versículo 10 de Juan 7, sobre los hermanos de Jesús que nacieron de María. La Biblia menciona que José no conoció a María hasta, el término conocer bíblicamente es, no se había llegado a ella hasta después que ella había dado a luz ya a Jesús. Santiago era muy cercano a Jesús. Encontramos que él escribe aproximadamente, se cree que entre los primeros 50 años después de Cristo fue el escritor Santiago que le manda esta carta a los judíos que estaban dispersos, se les conoce como los de la diáspora. El término diáspora significa gente que está fuera de su tierra. Algunos le llaman expatriados, han sido sacados de su tierra. Y Santiago conocía lo que era una fe verdadera que tenía como resultado obras de creyentes. Fíjense que este hombre se cree que tenía tanta entrega en la oración que algunos le llaman a Santiago el hombre que tenía las rodillas de camello. Así le llaman. Si usted busca a quién se le llamaba así en la Biblia, bueno, Jesús llamó a Herodes aquella zorra. O sea que los malos nombres no son tan antiguos. Yo fui por ahí a un lugar a preguntar por alguien y me dijeron, aquí no pregunte por el nombre, pregunte por el mal nombre. Y comenzaron a salir los malos nombres. Y a nosotros no nos llamamos por malos nombres. A usted se le llama por su nombre honorable que tiene, así como mamá y papá lo nombró. Pero vemos ahí claramente que los propósitos de Santiago es alentar a aquellos que están sufriendo por la fe. Tanto los hermanos del primer siglo, de la mitad del primer siglo, como a los que estamos actualmente, el evangelio es sufrido, pero en medio del sufrimiento está la bendición. Sin sufrimiento no hay bendición. Sin dolor no hay sanidad. Entonces Santiago le escribe a aquellos que estaban sufriendo a causa del evangelio, pero también él corrige algunas enseñanzas acerca de la salvación. Y Santiago enfatiza que la salvación que nos ha llegado es una salvación que debe producir en nosotros obras. Porque somos salvos, ahora tenemos obras de hijos de Dios. Y al hablar de las obras vienen como resultado de la sabiduría que hay en nosotros. Pero, ¿qué significa la palabra sabiduría? Fíjense que esta palabra tiene tantos significados que sería imposible
resumirlo en uno solo. Pero sabiduría, hay libros completos que se han escrito referente a ello. Proverbios es un libro de sabiduría. Eclesiastés completamente es un libro de sabiduría. Y Santiago también es un libro de sabiduría práctica. Entonces, apliquemos o enseñamos brevemente que la sabiduría es el conocimiento aplicado a mi diario vivir. Sabiduría es conocimiento aplicado. Yo conozco algo y yo lo aplico. Es tan amplio, usted podría encontrar otros conceptos acerca de sabiduría, pero digamos que lo que yo sé, lo que usted sabe, lo aplica en su diario vivir, eso es sabiduría. Y Santiago quiere que por medio de la sabiduría se corrijan falsas enseñanzas, se demuestre una vida piadosa y una vida justa. Y el capítulo 3 que nosotros hemos leído, Santiago se va primero a hablar de un miembro pequeño y que causa grandes problemas. ¿Cómo se llama? La lengua, donde usted en sus etapas de desenfreno andaba un piercing y hoy ya se lo quitó, pero algunos lo anduvieron en su juventud y le atravesaba toda la lengua. No sé cómo hacen para comer y si sonará en el diente de adelante el piercing. Pero el caso es que Santiago se va a la lengua, el uso correcto de la que nos mete en grandes problemas. Pero luego se va a hablar de la sabiduría. La sabiduría, si lo aplicamos en el punto de vista espiritual, todos aquellos, según el apóstol Pablo, en Romanos 11, 33 al 36, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la sabiduría de Dios. Los que venimos al Señor, tenemos sabiduría porque no somos engendrados de carne y de sangre, sino del reino de los cielos, que nos ha dado la oportunidad de un nuevo nacimiento. Esto se conoce como una sabiduría, algunos le llaman sacra o relacionado a los santos, lo que está pegado a la Biblia. Pero Santiago va y habla de dos clases de sabiduría que gobiernan el mundo y al hombre. Y quiero que veamos la primera del versículo 13 en adelante. En primer lugar, hay una sabiduría que es adquirida terrenalmente. Todos aquí tenemos sabiduría terrenal. De una manera u otra la tenemos. Por ejemplo, si alguno de ustedes sabe carpintería, ¿quién puede carpintería de los que están aquí? Ninguno. ¿Alguno sabe sastrería? ¿Quién es sastre? ¿Alguno? De verdad, hermana. Sí, ¿verdad? Hermana Aileen. Sastrería. ¿Alguno sabe pintar? Yo para pintar, hermanos, no nací para pintar. Un dibujo es una tortura para mí hacer un dibujo. No puedo. Pero ¿quién puede hacer dibujos? ¿O solo el amor nos sacaba los dibujos, las cartas, los corazones? Esa es sabiduría porque es conocimiento aplicado. La gente se prepara en esa área. Pero Santiago se va a una sabiduría que no es para beneficio, sino es para destrucción. Y él dice la sabiduría terrenal. Encontramos que claramente tiene las fuentes que provocan esta sabiduría. En primer lugar, el hombre mismo se vuelve sabio en su propio razonamiento. Esto se conoce como un razonamiento humanista. Por eso es que Santiago le llama la sabiduría terrenal, porque nace en el corazón y en la mente del hombre para los deseos y fines del hombre. No hablo de las cosas que he mencionado. Por ejemplo, dijimos el carpintero, el sastre, no, porque ese es para beneficio personal, pero también de otras personas. Pero aquí la fuente de una sabiduría que pervierte es aquella que se centra solamente en una voluntad egoísta del ser humano. Pero la segunda fuente de la sabiduría terrenal tiene ahí lo que el versículo dice, y es que dice que es diabólica. O sea que el que impulsa cierto tipo de sabiduría terrenal es el diablo y es el padre de toda mentira. Un ejemplo sería, si usted y yo nos acostumbramos a mentir, Jesús dijo, el que practica la mentira es hijo ¿de quién? Del diablo. Entonces, si usted tiene sabiduría para mentir y nosotros le creemos sus mentiras, el que lo está inspirando no es Dios. Dios no puede inspirar la mentira. Es el diablo el que le da a usted la avidez. No digo que sea usted, sino que fue usted antes de conocer al Señor. Ahora ya está luchando contra eso y ha cambiado. Ya no inventa cosas que no son. Y cuando le preguntamos algo, usted nos responde con la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y encontramos que esta sabiduría viene del diablo también. Esta sabiduría, la Biblia le llama animal. ¿Por qué usa el término animal? El término animal se refiere que no tiene un razonamiento adecuado, ni piensa ni mide las perversidades que va a lograr.
Veamos un poco sobre una sabiduría animal. Ustedes recuerdan en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se crearon las famosas cámaras de gases donde la gente entraba y ahí, como eran miles los que había que matar y no podían estar matando uno por uno, lo que hacían era meterlos ahí y la gente moría en esas cámaras de una manera cruel. Y ustedes han visto que en Auschwitz, lugar donde hubieron torturas, se encuentran algunas cosas y unas palabras, por ejemplo, donde gente que antes de morir escribía: si Dios existe, ¿por qué no ha venido aquí? O cosas así, donde la gente estaba muriendo a causa de alguien que los estaba torturando. Y encontramos otras personas que han sacado esta sabiduría animal. Yo pienso que una de las peores matanzas que el mundo ha experimentado sobre aquel día tranquilo cuando cayó la primera bomba atómica allá en aquella ciudad de Hiroshima y la otra en Nagasaki, y la gente muere. Unos murieron después de cáncer por la explosión, su piel se caía. Esto es sabiduría animal, terrenal y diabólica, porque no creo que Dios inspire a alguien para que vaya y mate a miles de personas. Tiene que haber otra fuente, otro razonamiento, otra manera de que obtengan este conocimiento. Entonces Santiago dice, esta sabiduría no es la que nosotros debemos de desear, porque muchas veces nosotros decimos: yo quisiera tener el talento de ser como aquel hombre, como aquel compositor. Y aquel hombre habla obscenidades, perversidades y tiene una sabiduría animal, irracional y diabólica, según dice ahí Santiago. Pero ¿qué características tiene la sabiduría terrenal? En primer lugar, dice que esta sabiduría se llena de celos amargos. Si usted ve el versículo 14, pero si tenéis celos amargos, dice Santiago. Santiago le escribe a los expatriados y les dice: están sufriendo por el evangelio, pero ahora deben cuidarse que no tengan celos amargos. La palabra celos amargos es sentir disgusto por algo que yo no he logrado. Una persona que tiene celos no puede decir que está llena de Dios o que está lleno de Dios. Los cristianos no tenemos celos amargos. El versículo 14 dice que el que tiene celos amargos no está disfrutando la sabiduría del Señor. Por eso es que en los hogares no tienen que existir celos entre la pareja. ¿Cuántos esposos decimos amén y esposa? Si usted toda la vida vive celando a su cónyuge, es probable que usted tenga todavía algo de, como dijimos aquí, el versículo dice, esta sabiduría es, dice el versículo, animal, así dice, ¿verdad? Entonces puede ser que usted no esté viendo las cosas de un punto de vista espiritual. Los celos no son para los cristianos. Si un noviazgo desde muy temprano va con esa idea y usted ve que el hombre es celoso, huya de ahí, porque cuando se case la va a tener prisionera en la casa. Si usted ve que ella es celosa, usted dice: es que mi loquita es bien celosita, es mi novia, me hace unos berrinches, me tira el teléfono al suelo, es tan linda porque me ama. Huya, hermano, lindo, amado. Esa sabiduría es diabólica que tiene y lo está seduciendo a usted. Y dice el versículo: si hay sabiduría que no acerca a Dios, que tiene celos amargos, aquellos logros que no aplaudimos de los demás, aquellas posesiones que tienen otros, si nosotros estamos celosos, no tenemos la sabiduría de Dios. Y luego dice el versículo: si hay contención en vuestro corazón. Si usted ve lo que dice el versículo 14, la sabiduría de la tierra provoca contención en vuestro corazón. Significa que yo puedo alcanzar algo, pero si en mi corazón yo no tengo paz, yo tengo que evaluar qué es lo que está pasando conmigo. Porque la sabiduría terrenal me dice que yo debo vivir contendiendo o peleando con los demás. El conocimiento que cada uno tiene no es para pelear ni humillar a nadie. No sé si usted conoce personas que cuando platica con ellos todo lo saben, ellos todo lo pueden, ellos casi son Cristo que nos fortalece. Ellos saben todo. Ese tipo de personas es mejor evitarla porque su orgullo está desmedido. Y usted les habla de un tema, no, ellos ya saben. Usted les habla de una cosa, ellos saben más. Usted les dice que vi un video de tal lugar, ellos vieron mucho. Y ese tipo de cosas
a veces está lleno del ego humano y no de la sabiduría de Dios. Porque dice ahí, si toda la vida buscamos contender, no puede venir de Dios. El siervo de Dios es humilde, es apto para recibir la palabra y también es alguien que no anda contendiendo o peleando. Por eso es que nosotros no tenemos que pelear con medio mundo. Cada uno sabe que hay un Dios en los cielos a quien le vamos a rendir cuenta. La contención en vuestro corazón. Hay personas que dicen, es que a mí me gusta la contienda. ¿Será que hay sabiduría de Dios ahí? Si usted toda la vida vive contendiendo en el trabajo, en la escuela, en la universidad, eso quiere decir que la sabiduría que tiene no es la de Dios, porque la sabiduría de Dios no nos hace meternos a problemas innecesarios, nos hace apartarnos de donde no nos están llamando. Porque a veces uno cacha sus buenos achicones por meterse donde no le interesa, hermano. ¿Y usted le ha pasado eso alguna vez? Y uno va como un día, miren, que yo, sin sabiduría, ¿verdad? Ese día. Fíjense que estaban revisando a unos muchachos ahí por donde está el lugar, hermano, donde usted iba antes, ahí del China House, así enfrente. A comer pupusas, y venden pupusas, ve, ahí, al lado de ahí. Entonces yo iba por ahí y había una revisión tenían una fila ahí. Pero yo dije, si me voy por la calle, puede venir un carro y puede ser peligroso, porque ahí ustedes saben cómo es esa calle, ahí no hay semáforos, a veces hay gestores, a veces no. Y yo dije, si me voy por la calle, no me voy a ir por aquí, la filita estaba ahí y la sabiduría mía ahí me dijo que me fuera cerca. Cuando voy cerca solo siento que me agarro un alto y me dice, quiere huir, y me ponen ahí también. Si me hubieran visto ahí detenido. Y yo le dije, yo voy pasando. No, me dijo, ¿te querés ir de aquí también? Pero cuando abrí la mochila, vio que andaba libro, Biblia. Pues no, me dijo, vayas. Pero ya me había tenido ahí un ratito. Casualmente yo no venía saliendo de ahí, si oyen por casualidad. Pero el caso es que a veces uno toma decisiones y por estar donde no debe estar, se ven problemados. Y dice el versículo, hay contención en vuestro corazón. Lo que viene de Dios no trae problemas en el corazón. Ahora, dice por ahí también que esta sabiduría, el versículo 15, si usted ve conmigo, Santiago capítulo 3, dice que esta sabiduría no viene de Dios, sino que está enfocada en la tierra. Lo que significa que al cometer estas cosas no me van a acercar a Dios porque no desciende del Señor. Si aquellas cosas para los cuales nosotros somos muy hábiles nos apartan de Dios, no puede venir del Señor eso. Si la decisión que usted quiere tomar, por muy razonable que se escuche, le va a apartar de Dios, no puede ser considerado como algo de Dios. Y usted dice, pero es que mire, a mí ya me dijeron que yo lo haga de esta manera. Si le aparta de Dios, no es sabiduría del Señor. Y aquí tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos escuchando. Porque hay voces que le vienen a usted que no tienen sabiduría que le van a ayudar para bien, sino que esas voces vienen para desestabilizarlo, para dañarlo, pero usted debe saber que todo lo que le aparte de Dios no es bueno. Ahora, la siguiente característica que tiene está en el versículo 16, porque dice el versículo, donde hay celos, donde hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si usted ve el versículo 16, repite el versículo 14, solo que el versículo 14 dice, si hay celos amargos, y el 16 dice, porque donde hay celos. Y luego el 14 dice, habrá contención en el corazón, y el 16 dice, allí hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Significa que donde alguien que es muy hábil para las cosas terrenales puede ser peligroso. Fíjense, hermanos, que quizás más lo que les voy a decir, no sé si tal vez estaré ahí haciendo un juicio premeditado, pero a veces la gente que es muy lista, muy hábil en algunas cosas, puede ser muy peligrosa en otras cosas, cuando no tienen temor del Señor. Por ejemplo, si alguien es muy hábil para los negocios, si usa eso para mal, lo deja sin casa a usted también. Entonces yo pienso que la sabiduría mal usada puede convertirse en una herramienta que en lugar de beneficiar va a perjudicar a los demás. Pero veamos ahí el segundo tipo de sabiduría, y es la sabiduría celestial. Es de la que queremos tener nosotros también. Queremos tener sabiduría celestial para todo. Vea lo que dice conmigo el versículo
o más bien del 17 en adelante, el 18, si usted ve ahí, claramente se encuentra una sabiduría que viene del conocimiento de Dios y de Dios mismo. Uno no puede tomar decisiones sabias si Dios no está ahí siendo el centro de nuestras vidas, y a diario tenemos que tomar decisiones. La fuente de esta sabiduría viene de Dios. Dijimos que la fuente de la sabiduría terrenal viene del diablo, pero ahora la sabiduría que menciona el versículo 17 viene de parte de Dios. La dirección la da el Señor en su palabra. Por eso es que nosotros, para ser mejores personas, tenemos que leer este libro llamado Biblia. Es un libro que es muy, pero muy precioso. Si alguno no tiene, todavía tenemos algunas que le podemos dar una Biblia a usted. Y usted diga, mire hermano, yo necesito una, se la vamos a entregar. Y está bien preciosa la palabra del Señor. Dice el versículo que la sabiduría viene al recibir la de Dios y la dirección que emana de su bendita palabra. Pero hay otra fuente de sabiduría espiritual, y es el consejo atinado y a tiempo de alguien que conoce los caminos del Señor. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con la presencia de otra persona? Pero ahora vuelva a ver al que está a su lado. Y si en todo le hiciera caso a él, ¿cómo estuviera usted hoy, este día? Vuélvalo a ver. Yo le aseguro que algunos estaríamos peor. Otros estaríamos quizás mejor porque nos dieron un consejo atinado y a tiempo. Otros quizás de alguna manera u otra. Lo importante es que oigamos el consejo atinado y a tiempo, el consejo neutral y que va a beneficiarnos. ¿Y cómo oímos ese consejo? A veces en la plática con otra persona viene un consejo que uno dice, me puede servir a mí, me va a ayudar. Hay personas con las cuales que uno comparte que cuando termina de hablar con ellos, uno siente que algo aprendió de esas personas. Algo oyó que le edificó. Esa es una fuente de sabiduría. También la corrección es una fuente de sabiduría. Y quiero que veamos que esta sabiduría, según el versículo 17, tiene algunas características, pero el versículo, veamos el 13 primero, porque el 13, aunque lo invirtamos los versículos, está relacionada a la sabiduría. Y dice ahí, ¿quién será sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces el versículo 13 dice que la sabiduría de Dios nos lleva a tener una buena conducta. ¿Y qué es la conducta? Es la manera de actuar que cada uno de nosotros tiene. ¿Y por qué la conducta es visible? Porque con ella manifestamos nuestra personalidad. Lo que yo tengo dentro lo manifiesto con lo que yo hago. Y la Biblia habla de diferentes conductas. Habla, es más, dice que Lot, cuando él salió, la conducta, no sé si dice, pero es una conducta que habla de perversión, de daño que había en Sodoma y Gomorra. Esa conducta es tan mala que los creyentes tenemos que apartarnos de las cosas que no nos van a ayudar. Había un programa antes que veíamos cuando éramos muy jóvenes que se llamaba Cero en Conducta. Y usted sentía que era el personaje principal de Cero en Conducta. Pues el Señor no quiere que seamos cero en la conducta. Él dice, el versículo nos manda que si alguno tiene entendimiento, la mansedumbre le hace tener la buena conducta. Y vaya que cuidar la conducta a las 12 del mediodía en el trabajo, bien asoleado y bien presionado, es un desafío que todos tenemos. Porque aquí venimos a prepararnos. ¿Sí o no estuvo bonito los tiempos de adoración que hemos tenido? Esto nos prepara para lo de la semana, porque allá como a las 11 de la mañana del día miércoles usted no va a estar adorando, va a estar en el trabajo, van a haber un par de personas ahí cerca que van a estarle diciendo cosas, y ahí es donde viene la conducta que nosotros vamos a reflejar. Algunos de nosotros la sabiduría de lo alto se nos olvida, y en el trabajo empezamos a bailar el reggaetón del mundo como los demás. Mala conducta. Dios mío, dice, me equivoqué, es que esos son los Flores, no son los Martínez que estoy cantando, Padre bendito. Es la conducta que está apartada de la sabiduría de Dios. Y el versículo dice, ¿acaso hay un entendido? La conducta de Dios se va a manifestar, la personalidad.
Fíjense que algunos como que donde andamos, donde la semana, o donde nos desarrollamos, como que entramos en cierto tipo de trance. Allá se nos olvida que la conducta es importante. Y usted dice, no, ay, que se me salió una palabra soez que no quise decirla, una broma doble sentido, un chiste de los rojos que yo no quise decir. Dice la Biblia que ahí no hay sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen conmigo, ayúdame, Señor? Ahora veamos ahí también cuál es el otro tipo de, o cómo otra característica de la sabiduría de Dios. Dice el versículo 17 que esta sabiduría tiene pureza. La palabra puro significa sin mezcla. O sea que es alguien que trata de luchar para guardarse íntegramente y no esconde malas intenciones o malicia en las cosas, sino que le sirve a Dios con pureza. Hay personas, hermanos, que aún siendo cristianos, hacen documentos legales que saben que no son correctos y buscan las vías legales para hacerlo. No, pero a mí el notario me lo firmó, aunque yo sé que es incorrecto, pero viene notariado y nos excusamos ahí. Pero en el cielo hay un juez que lo ve todo y que de él nadie puede burlarse. Y aquí en la tierra cualquiera puede burlar la ley terrenal, porque hay asesinos que están libres y inocentes que están presos. Pero allá en la eternidad, allá saldrá todo a la luz. Por eso es que Dios no puede ser burlado. Y hay gente que manipula las cosas para tratar de justificar el mal proceder. Ahora veamos que la sabiduría de Dios tiene pureza. Hermano, Dios nos ha llamado a ser mansos de corazón. Pero si usted ve que algo le va a perjudicar, apártese de ahí. Porque hay una línea delgadita entre ser manso y pasarme de menso y no ver en el problema que me voy a meter. Si yo sé que eso me perjudica, huya de ahí. Si yo sé que eso me va a dañar, apártese de ahí. Usted tiene sabiduría de Dios. Usted no está obligado a salir dañado en esos negocios ilícitos que tiene alguna persona cerca de usted, en ese compañero de trabajo malo o en ese compañero de la universidad. Usted huya de ahí porque usted tiene la sabiduría de Dios y usted no quiere verse involucrado en problemas. Usted quiere ser bendecido y para ser bendecido hay que hacer lo bueno, porque la Biblia dice que el justo será como árbol plantado, que a su tiempo dará fruto y su hoja no caerá. Veamos qué otra característica tiene esta sabiduría de Dios. Versículo 17 dice que tiene paciencia. Levante la mano los que luchamos para tener paciencia. Paciencia. Alguien dice que mira, hermano, a mí no me enoje porque yo pierdo el conocimiento cuando me enojo. Yo digo hasta de los que se van a morir todos. Hay que pedirle a Dios paciencia, hermano. Yo sé que no es fácil, pero la paciencia es una virtud y es una cualidad de la sabiduría de Dios. La paciencia nos hace soportar sin desistir y la paciencia nos hace enfrentar las cosas perseverando, aguantando, que a su tiempo se va a ver el resultado. Pero para todo en la vida necesitamos paciencia. Hasta para hacer un buen almuerzo se quiere paciencia. ¿Sí o no cuesta preparar una buena carnita en la casa? Que usted le eche sus condimentos, la prepare, queda tan buena. Y como andamos en el gran hambre, que en 2 minutos la comemos. Y usted dice, para esto me preparé tanto. Pues en la vida, estas cosas nos enseñan que hay que aprender a desarrollar paciencia. Paciencia porque habrán cosas que llegarán a sus oídos que no son ciertas. Y si uno no tiene paciencia, se puede ver en problemado. Allá van a llegar a decirle a la hermana Francis, hermana Juanita anda hablando de usted, hermano. Ay, prepárate, Samuel, que hoy vamos a ir a hablar con ella. Y allá están las dos señoras peleando por algo que no fue cierto. Es un ejemplo, hermano. Por algo que no fue cierto. Hay que tener paciencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esa es sabiduría de Dios. Luego, la sabiduría de Dios también es amable. O sea que los que son ásperos no son espirituales. Porque hay gente que dice, es que mire, ese hermano no se ríe, ese es bien espiritual. Un trauma tiene en su mente. Miren qué serio ese hombre, no se ríe. Como me dijo un apostólico libre a mí una vez, usted no parece creyente, se ríe a cada rato. Que él era bien enojado. Entonces, la sabiduría de Dios no se marca por la aspereza, porque hay gente que es áspera.
Dice, no, si yo digo la verdad aunque duela, uno cae mal en cualquier lado. ¿Sí o no, hermano? Si usted es uno de los que dice, yo le voy a decir la verdad aunque duela, uno va a caer mal, hasta con la suegra no lo va a querer. Porque uno tiene que aprender a decir las cosas. Por muy fuerte que sean, hay que decirlas. ¿Sí o no, hermanos? Y no estoy diciendo que uno va a ser hipócrita, sino hay que buscar la manera correcta de decir las cosas y el lugar indicado. ¿Usted cree que las 12 del mediodía, en un día de trabajo bien soleado bajo el sol, es el lugar indicado para hablar de las herencias de los padres? No, y más si tienen una piocha cerca, ahí va a haber un trágico suceso. Por eso es que se busca el lugar y hora indicada. La sabiduría de Dios es amable. La amabilidad es una ley que caracteriza a aquellas personas que viven felices a pesar de los problemas que le rodean. La sabiduría terrenal busca dañar a los demás, pero la sabiduría de Dios busca hacer bien a los demás. O sea que con la sabiduría de Dios aprendemos a relacionarnos con todo mundo. Un buenos días, un buenas tardes, un qué tal, un cómo amaneció. Eso logra maravillas. Usted y yo no perdemos nada con saludar a las demás personas. Que no se pierdan los buenos modales. Dicen, es que el hermano, es que él es bien orgulloso. No, hermano, usted socialícese con los demás donde ande. Si usted trabaja en la oficina, háblele a las demás personas. Si usted trabaja en el campo. Si usted trabaja en cualquier lado, ahí donde usted esté, aquí, hermanos, nadie es más que nadie, todos somos uno en el Señor. Y no importa lo que hagamos, somos una familia. El anciano vale por ser anciano y el joven vale por ser joven, y todos somos importantes y hay que ser amables con todo mundo. Pero se ha fijado, hermanos, que a veces nosotros donde andamos nos cargamos una boca que nadie nos quiere hablar. Y usted anda enojado con todo el mundo. Algo está pasando. La sabiduría de Dios no nos hace apartarnos de los demás, sino acercarnos a los demás. ¿Se ha visto que cuando uno está enojado le cambia el rostro? Como que esto se hace así. ¿Se imaginan al tener una cicatriz así, andar así todo el tiempo? Esto se hace así, esto se cierra. Hay diferentes tipos de enojo. Nivel 1 cambia esto, nivel 2 comienza a temblar esto. Nivel 3 perdió el conocimiento, nivel 4 terminó en el secote. Esos son los tipos de enojos que hay. Pero el caso es que la sabiduría de Dios nos lleva a tener amabilidad. Veamos la otra característica, el versículo 17. La sabiduría de Dios es benigna, no busca el mal para los demás. O sea que nosotros buscamos el bien. No hay deseo de hacerle el mal a otros, y sino el bien. Luego también el versículo 17, la sabiduría de Dios es llena de misericordia. La misericordia es el sentimiento que nos mueve a ponernos en el lugar de otro. Eso es algo que viene de Dios. ¿Se imagina que aquellos hombres que mataron a cuánta gente en esas cámaras de gases hubieran pensado en el dolor que estaban causando a los demás? No los hubieran matado. Pero no les interesó el dolor ajeno. Pero dice Santiago, las obras del creyente, la sabiduría, es que se llena de misericordia. Sentimos el dolor de los demás. Por ejemplo, si usted ve que hay una necesidad en otro, usted siente el dolor de otras personas. ¿Alguna vez ha llorado por alguna situación que le ha pasado a alguien más? Y uno dice, Dios mío, ¿qué le pasó? Qué triste. Hay familias que pasan unas cosas tan delicadas. Es ahí donde la sabiduría de Dios nos lleva a tener esa misericordia. La misericordia y juzgar las cosas con misericordia es que nosotros vemos con el sentimiento de Dios, y cuando nos referimos a otros hablamos con misericordia. Cuando usted ve que a alguien pasa algo y usted se expresa, hay que expresarse con misericordia. Ahora, versículo 17 dice ahí, hermanos, que la sabiduría de Dios también dará su fruto. Dará su fruto. ¿Y cuál es el fruto de las cosas del Señor? El que vive en el Señor vive en paz. ¿Cuántos de los que estamos aquí vivimos felices? No hay nada más bonito que llegar en la noche, tener la taza de café y tomarse. Y disfrutar la paz que Dios nos da. Y si hay frijoles, usted sabe, los disfrutamos. Peleamos por los últimos de la olla, que son los más buenos.
uno vive en paz. Y cuando hablo de vivir en paz, no significa que no van a haber problemas, sino que sabemos llevar los problemas, porque dice ahí que hay frutos en lo que Dios da. Y luego, el versículo 17 dice que la sabiduría de Dios es alguien que no tiene hipocresía. Hay una de las cosas, hermanos, con las cuales tenemos que luchar, y es con la hipocresía. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale, perdóname por las veces que he hablado mal de ti. Dígale, perdona. Porque cuando llega el enojo sale lo malo del que está a su lado. Sí, es que yo ya días quería decirle que es ridículo se le ve ese peinado. Pero cuando anda todo bien, qué lindo, ¿dónde te lo hiciste? Recomendámelo. La sabiduría de Dios no tiene que ser así. Tenemos que trabajar esta área, hermanos. Delimitar más nuestras palabras, hablar menos y oír más cuando vamos a hablar de los demás. ¿Sí o no, hermano? Y Dios que nos ayude, porque yo siento que eso será clave para bendición de cada uno de nosotros. Y dice el versículo que la sabiduría de Dios no está llena de hipocresía. Si amamos a nuestros hermanos, entonces vamos por el camino de la sabiduría de Dios. El que está a su lado tiene que colaborar para dejarse amar de usted. Colabore, hermano, para que el que está a su lado lo ame. Versículo 18 dice que la sabiduría de Dios nos llena de paz. La paz es la tranquilidad interior. Cuando usted llega a su casa, usted vive tan feliz. Cerrando la puerta de su casa, usted se olvida de todo lo que hay en el mundo y las cosas que pasan allá afuera. Y le voy a dar un consejo extra. Cuando lleguemos a la casa, hermanos, dejemos todo lo laboral afuera. Si llevamos esa carga, vamos a dañar nuestra familia. Si usted se peleó con un compañero o con alguien y va a la casa a desquitarse con todo mundo, es seguro que va a perjudicar a la familia. Yo sé que el supervisor que usted tiene, el que está ahí, es complicadito, ¿verdad? Es no nacido de nuevo, es difícil, pero usted no lleve esas cargas a su hogar porque va a dañar mucho a su familia. El versículo dice ahí, está llena de paz, uno vive tranquilo, está aferrado a Dios y no tiene por qué preocuparse. Y Dios desea que tengamos sabiduría, pero la sabiduría de lo alto. Y Santiago dice, hay dos clases de sabiduría, la sabiduría del mundo. En este momento, mientras nosotros estamos aquí, en el mundo hay gente con tanta sabiduría preparándose para lo malo. Mientras estamos aquí en el culto, hay gente allá en otros países preparando armas nucleares para despedazar a otras personas. Y esa es sabiduría diabólica. Mientras estamos aquí, alguien está preparando un proyectil de un fusil que va a ser disparado sobre alguien y le va a quitar la vida. Esa es sabiduría diabólica. Mientras estamos aquí, alguien está preparando irse con una mochila a explotar a un edificio y matar a muchas personas. O como pasa en otros países, ir a hacer tiroteos a un cine, a una iglesia, a un centro comercial. Esa es sabiduría diabólica, porque lo planean, lo ejecutan, lo hacen, los inspira el mismo diablo. Pero los creyentes, mientras estamos aquí, nos preparamos para vivir mejor para el Señor, para ser mejores personas. Por eso necesitamos tener una vida sabiamente. Si usted ve el peligro, apártese de ahí, hermano. Si ve el peligro que algo le puede dañar, es mejor prevenir, como decían nuestros abuelos, que lamentar. Si usted sabe de algo y al salir eso a luz usted va a salir perjudicado, mejor no se involucre en esos asuntos. Porque después va a ser un problema. Si usted puede evitar algo, la sabiduría de Dios nos hace apartarnos y no debemos olvidarnos que Dios nos manda a apartarnos de las cosas malas para que nos vaya mejor. El deseo de Dios es que nos vaya mejor en la vida. Veamos lo que dice Santiago 1:5. Me dice una hermana, fíjese hermano, que allá nosotros teníamos una vecina que le llamábamos de nombre las 3 cámaras, porque de todo estaba pendiente de nosotros. De verdad, hermana, sí. Así que hermanos, si queremos vivir sabiamente, guardemos las cámaras. Vivamos para nosotros. Sirvámosle a Dios. ¿Qué dice Santiago 1:5? Dice ahí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y hermanos, todos los que estamos aquí, ¿cuántos hemos actuado sin sabiduría muchas veces en la vida? Levantemos la mano. Y de ahí uno viene a reflexionar y dice, hubiera actuado mejor aquí.
Se dice que la edad de los errores de los 15 a los 25 años de descubrir el mundo es una edad que marca mucho toda la vida de los seres humanos. Gracias a Dios por aquellos que tomamos algunas decisiones que nos han llevado para bien hasta el día de hoy. Pero esa edad es difícil. Lo bueno es que Santiago dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Dios la va a dar sin reproche. ¿Y qué tal si en nuestra oración fuera a pedir sabiduría? Y Proverbios dice, la sabiduría clama por las plazas, como que la personifica. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la va a dar sin reproche. O sea que el que está a su lado es sabio y es una persona que puede seguir siendo más sabia. Vuélvalo a ver. Es que es sabio, hermano. Es sabio. Sabio en proceso, pero es sabio. Va en el proceso de sabiduría. Todo, con el hecho de estar aquí y tratar de esforzarnos, eso marca un camino de sabiduría. Porque si nos faltara sabiduría, en este momento estaríamos allá acostados en una cuneta, estuviéramos vomitando del vicio y los perros estuvieran lamiéndonos nuestra boca, porque esa es la vida del bolo. No es una vida mejor. Y lo peor es que unos perros están, allá en mi pueblo les dicen giotosos, no sé cómo será el nombre científico de esa enfermedad. Y ahí está el cliente. Pero nosotros tenemos sabiduría de Dios. Pongámonos en pie, hermanos, en esta hora. Y digámosle a Dios que nos ayude para poder disfrutar de su sabiduría. Y ahí vamos a cortar la transmisión, hermano Robert, si me ayuda ahí, por favor, hermano. Amado Padre, gracias a esta preciosa hora.